Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 12 de julio. Estamos sin corbata porque es viernes. Pero por supuesto hay un tema sumamente importante, varios, que tienen que ver con mis invitados, que es la parte de salud del país. El primer tema es una propuesta que hay del diputado Cantray, el diputado Cabrera Cantray, y también de forma paralela del diputado Sabla, en relación a legalizar el cannabis en uso medicinal en el país. ¿Qué es el cannabis? En la marihuana. Tema importante a debatir, es un tema que se ha debatido en muchas partes del mundo. Ya muchos países lo han aceptado, otros todavía no lo aceptan, en El Salvador no se puede, pero sería una solución para algunos enfermos con dolores crónicos, específicamente. Vamos a hablar de cómo está la salud en el país, vamos a hablar de algunos proyectos que hay, como los trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. Y presento inmediatamente a mis dos invitados, que son parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. El doctor Orlando Cabrera Cantray, diputado al Partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Me parece que presidente de la comisión, ¿no? Secretario. Secretario de la comisión. Y también la doctora Rina Araujo, quien es miembro del FMLN y también es directiva de la comisión. Soy de la comisión. De la comisión. Sí, ya. Así es. Bueno, un gusto tenerlo ambos. Gracias, vamos a saludar también a que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, voy a partir con el tema del cannabis, que es una discusión que se está haciendo en mucha parte del mundo. Como dije, hay países que ya lo tienen aprobado, de Sudamérica, sin duda Uruguay, en Chile también creo que ya se está, porque sí he visto comercializar medicamentos que tienen cannabis en Chile. No sé qué en otro país, pero ya hay una propuesta. Usted tiene una propuesta concreta. ¿Esa propuesta ya está en la comisión? Yo tengo una propuesta concreta, la cual el lunes la voy a presentar a la Asamblea Legislativa para que entre juntamente con el diputado Sabla, que es una reforma que él está pidiendo a un decreto legislativo que creo que es del 2003, y yo estoy haciendo una propuesta concreta de cómo utilizar el cannabis para fines medicamentosos, para fines terapéuticos, para fines clínicos. Y yo quisiera leerle... Ya, porque honestamente la propuesta del diputado Sabla, que lo invitamos y no podía venir, o el día de hoy, era de que se reforme un artículo de la ley de medicamentos que prohíbe el uso de drogas. Este tipo, el cannabis está incluido. Entonces él está pidiendo que se quite eso para poder... Sí, es que con relación al cannabis, que tiene más de 113 puntos activos o principios activos de uso terapéutico, el tema no es liberar la marihuana o liberar el cannabis, sino que hacer posible que la parte clínica que sirve como terapéutica pueda ser utilizada. Por ejemplo, del opio se extrae la morfina. Y usted no ve discusión por eso. Claro. Vea, pero el opio está prohibido. Claro, y viene de la amapola. Exacto. Cierto, entonces ahí usted ve una serie de prohibiciones, pero aquello que tiene fines médicos, fines terapéuticos, sí se puede usar y debe de usarse. Con relación a esta planta puede haber todo un protagonismo de discusión, pero yo estoy hablando aquí de salud, de clínica, de terapéutica. Mire usted, reducir náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. Pues en este momento que medio mundo tiene cáncer y se le da quimioterapia, se puede utilizar con gran éxito. Abrir el apetito en pacientes que tienen SIDA, por ejemplo. Abre el apetito. Combatir los síntomas de la esclerosis múltiple, evitar las crisis epilépticas,
para el estrés postraumático, antiesquizofrenia, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, enfermedad de Huntington, algunas lesiones de la médula espinal, reducir síntomas del Parkinson, artritis reumatoide autoinmune, enfermedad de Crohn, migrañas, efecto anticancerígeno en tumores cerebrales, páncreas y piel. Estas son discusiones que están en todo el mundo. Estados Unidos ya la aprobó, Canadá ya la aprobó, México ya la aprobó. Yo lo que estoy haciendo es un modelo de presentación. No quiero que eso se considere como que así debe ser, sino que para abrir el debate, para abrir la discusión y que vengan los que saben exactamente de farmacología clínica, de terapéutica, que lleguen neurólogos, que lleguen neurocirujanos, que llegue la gente a discutir y que dé su aporte, si conviene o no conviene, porque aquí hay una parte muy importante, Nacho, el cultivo. ¿Cómo se va a hacer el cultivo? Eso genera un valor agregado a la agricultura, sin duda, pero ¿cómo van a hacer los controles? ¿Cómo la Dirección Nacional de Medicamentos va a participar en esto? Porque en los momentos que en el 2003 se hizo esa ley que regulaba el asunto de las drogas, no había Dirección Nacional de Medicamentos, ni había una oficina de antidoping en Viceministerio de Transporte, ahora cuando le hacen el alcotest. ¿Y por qué cuando le hacen el alcotest de una sola vez le miden los niveles de uso de marihuana? Termino diciéndole esto. Esto tiene dos visiones. Una visión de seguridad pública, que debe seguir siendo una droga ilegal fuera de los aspectos terapéuticos, y una posición de la salud pública, que debe ser utilizada para aquello que es beneficioso para el paciente. Tengo entendido también, doctora, que en pacientes con dolores muy graves, a veces la marihuana funciona mejor que lo que funcionan los opacios, que sí, son bastante dañinos los opacios. Bastante dañinos. Realmente, de hecho, la FDA, que es la institución a nivel mundial que pues es la que da la autorización para el uso de algunas drogas, ya aprobó uno de las sustancias del cannabis para la utilización específica del síndrome de Dravet y síndrome de Lennox, que son básicamente dos enfermedades que se dan en niños y en donde las convulsiones son de tal manera que el paciente no se logran controlar con los medicamentos que nosotros utilizamos en el mercado. Entonces nosotros estamos claros que si ya la FDA da un permiso para la utilización de estas sustancias, es porque realmente la prueba científica sobre la que se va a basar la utilización de esto como medicamento o como alternativa terapéutica ya tiene una base para que se pueda de esta manera utilizar en el país. Quiero decir también que es importante que nosotros en El Salvador, porque básicamente la propuesta que hace el diputado Sabla es una modificación al artículo 3 de la ley reguladora de las sustancias o de las drogas, ¿verdad? Y básicamente es lo que está pidiendo que en el literal E haya una excepción, porque ahí está la marihuana. Se quite el cannabis. Se quite eso y claro, eso es todo lo que está solicitando. Pero es importante también decir que nosotros tenemos en este momento una institución que para nosotros, de hecho, ha estado hace poco en la Comisión de Salud, y es la Dirección Nacional de Medicamentos, quienes ha llegado como institución a tener estándares de calidad bastante altos. Y hablo de esto porque en la Dirección Nacional de Medicamentos también tienen todo un laboratorio donde hacen totalmente las pruebas del primer mundo para medicamentos utilizados en calidad, en eficacia y en todo lo que sea el aspecto para que pueda ser utilizado. Entonces nosotros no estamos a cero. Lo que necesitamos nosotros es garantizar que tanto la producción, la extracción y el cultivo sean básicamente controlados. Y ahí es donde esta ley... Esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte difícil. Porque esto no sería una importación, sería una producción local. Una producción, de acuérdate Las dos cosas. Las dos cosas pueden ser. Claro. Sí, pero acuérdate tú que nosotros vivimos en un país tropical en que la marihuana es una cosa que se da. ¿Se da increíble. aquí? Sí, claro, se da. Entonces, y de hecho nosotros sabemos que hemos encontrado cultivos domiciliares que están de una manera, digamos, bajo la mesa, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, mira, yo siempre he creído que si países, bueno, somos, en la región estaba viendo que tenemos casi 12 países donde ya se ha autorizado. En el mes de septiembre del año recién pasado, ya México se vuelve uno de los países que se suman a la utilización de esta droga, y yo creo que ninguna droga es capaz de satanizarse.
Mira, nada es peor que un medicamento que te den para quimioterapia, de eso sí te lo puedo asegurar. Claro. Entonces, siempre y cuando sea un medicamento que vaya en función de una prueba terapéutica aprobada por la FDA, yo creo que nosotros tenemos que abrirnos las puertas al mundo. Somos un país que, a pesar que estamos pequeños, hemos aumentado nuestra calidad en tecnología, hemos aumentado nuestra capacidad en procesos de calidad, y por lo tanto lo que tenemos que verificar bien es el proceso de la regulación, que solo sea específicamente para fines terapéuticos. Mire, Es que la yo voy a medicina- aclarar primero a los televidentes que estamos hablando con dos médicos. Son diputados, pero son los dos médicos. O sea, saben lo que están diciendo. que la medicina debe seguir avanzando, y no con dogmas, sino con medicina fundamentada y basada en evidencias. Entonces, evidencias clínicas a nivel mundial indican que esta planta tiene características clínicas importantes y terapéuticas importantes. Ahí tiene una planta que se llama Digitalis, por ejemplo. Es la digoxina para la insuficiencia cardíaca. Y en fin, de tantas plantas en el mundo se extraen sustancias o productos activos que sirven para curar. En este caso yo le he dado una lista, pueden haber más, que es la evidencia clínica que se tiene. En ese contexto, nosotros, o por lo menos yo no estoy a favor de este tema de la liberalización de una droga, porque drogadicto es el que utiliza la marihuana para efectos euforizantes, como el que utiliza el alcohol, como el que utiliza la nicotina, todos son drogadictos. El que utiliza la cocaína, la heroína igual. Del tema que estamos hablando es de salud, de la medicina fundamentada y basada en evidencias, y no de dogmas. Este es un tema científico. Ahora, yo creo que hay bastante forma, digamos, de poder controlar esto, porque hay que saberlo también, y yo lo he conocido, no he comprado, pero lo he conocido, que hay venta por internet Sí. de cannabis. De hay cannabis, venta por internet, sí. pero no digamos que le manden a uno el cigarrito hecho, no, sino que Como en efecto pastilla, medicinal, sí. no sé, medicinalmente. De Entonces hecho, yo no sé cómo se controlaría en ese caso la compra de ese tipo de medicamento, y el que, digamos, el que lo consuma sea porque lo necesita. O sea, aquí sería con receta médica. claro, tiene que Claro. ser bajo una prescripción médica, y de hecho ya hay un medicamento, Epidiolex. El Epidiolex es derivado del cannabidiol, que es un extracto, uno de los radicales que tiene la cannabis, y que es básicamente el que se ha comprobado que es el que mejor ayuda para la detección de crisis convulsivas. Entonces, yo creo que este viene a ser un medicamento más, con la única dificultad de que, claro, como la droga, como en sí la marihuana se ha satanizado, ¿no? Claro. Pero tú llegas, por ejemplo, a Colorado, que es una de las ciudades de Estados Unidos donde la venta es libre, siempre y cuando con alguna cantidad. Nosotros lo que queremos es que por eso creo yo que aquí es importante involucrar al Ministerio de Seguridad Pública, porque con esto nosotros, no solamente viene de la Mesa de Salud la propuesta, porque nosotros la estamos proponiendo con fin terapéutico, pero aquí es donde la interinstitucionalidad debe de coadyuvar para que haya una vigilancia adecuada, porque debe de estar estos cultivos bajo permisos en donde haya una instancia y haya toda una regulación de seguridad. Así es. O sea, yo creo que nosotros debemos de estar con la mente abierta. Bueno, mira, es como que tú hables de los nightclubs, ¿verdad? O sea, siempre y cuando haya una cuestión de regulación. De regulación. Sí, entonces lo mismo pasa con este tipo de plantas, y como te digo, yo considero que hablar de la regulación para fin terapéutico, y sobre todo cuando hay patologías de difícil manejo, bueno, en Estados Unidos tú habrás escuchado que la semana recién pasada falleció de convulsión, fíjate, sí. de crisis convulsiva, uno de los artistas para los niños que andaba en una Sí, de Disney. Correcto. de Disney. Entonces, Aquí estas tiene. son, así es. Por eso lo solucionamos. Ok, espérenme, voy a un corte. Vamos a seguir hablando de esto. Yo no sé si ya hay gente en el país que lo está consumiendo a través de la compra por internet. Con fines terapéuticos. ¿Ah? Con fines terapéuticos. Con fines terapéuticos, digo yo. Lo pueden estar consumiendo ya, y como no hay control, no sé si todo lo que viene de internet será controlado medicamentadamente, no creo. Pero vamos al corte. Sí. Bueno, yo lo decía, es posible que, porque hay mucha venta por internet de estos productos,
lo he podido ver, o sea, de que hay en América Latina por lo menos que mucha gente ya encarga directamente los medicamentos. Hace poco vi un programa de Jaime Bailey en la televisión estadounidense donde la mamá es una mujer que tiene un cáncer a la piel y consume cannabis. Pero es que sirve para cáncer para de la piel. piel, para el cáncer de la piel consume, y ella lo estaba aconsejando, recomendando a la gente, y ella decía cómo se compraba, y parece que es muy común esto, digamos, de este tipo de compra, ¿no? Bueno, yo esperaría que Ahí estaría el problema de controles, ¿no? que la Dirección Nacional de Medicamentos ya esté efectuando su trabajo. En la propuesta de ley que voy a presentar el lunes, se le está dando la responsabilidad de control y de regularización a la Dirección Nacional de Medicamentos. Es una institución que ha venido trabajando bien. Y nosotros esperamos que siga trabajando bien en este tema. Este tema no tiene por qué ser polémico. Sí. Este es un tema de terapéutica médica. Este es un tema... Eso hay que entenderlo bien importante, doctor, ¿no? O sea, no meterse a la polémica porque esto no se trata de legalizar droga. Claro. Y la forma de presentación puede ser a través de vía oral, puede ser por supositorios, intramuscular, endovenoso, por parches. Es decir, este es un tema francamente científico y médico. Ahora bien, fíjese usted que los efectos que produce la marihuana o el cannabis, ya el cuerpo humano está preparado con dos tipos de receptores, los CB1 y los CB2, porque también el cuerpo produce sustancias similares, son una producción endógena. Hay una producción exógena que es a través de esta planta, y por supuesto que hay producción sintética que se hace en laboratorios. Entonces este es un tema que es de farmacología clínica, pero que también tiene que ver con la salud. Pero como pueden haber abusos, ahí tiene que estar la Dirección Nacional de Medicamentos y Seguridad Pública. Ok, doctora, ¿la marihuana es un relajante? Sí. ¿Qué efecto tiene? Porque pareciera que es un relajante, o sea, usted nunca va a ver una persona que fume marihuana que ande violenta, todo lo contrario, andan pacíficos, andan como relajados. Sí, de hecho, estaba leyendo el día de ahora que tiene un efecto sedante. Y fíjate, por ejemplo... Es sedante. Es sedante para los efectos... perdón, hace un efecto relajante, no sedante. Sí. Relajante, no sedante. Por eso es que las personas, por ejemplo, decían, la utilización de las convulsiones, una de las dificultades que tiene es de que las personas, cuando tú les das medicamentos para convulsión, te quedan sedadas. El cannabis no. Pero hay otra situación, no toda la marihuana, es decir, la marihuana en sí, porque eso es importante que la gente lo entienda. Cuando nosotros hablamos de la utilización del cannabis, no es de la planta en sí, sino que esto lleva un procesamiento de laboratorio en el que permite sacar unas sustancias que son buenas de la cannabis y rechazar otras. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando o sea, no es todo. No es que yo voy a agarrar una hojita, ¿para qué me la voy a inyectar? Mejor me la fumo, vea. No es eso. Ya. Estamos hablando de que, no es esa la cannabis de la que estamos hablando. Por ejemplo, en Estados Unidos, la que se ha probado han sacado el extracto de la cannabis, pero ha servido uno de sus radicales, que es donde han hecho este medicamento. Entonces, depende de cada uno de para qué yo lo voy a utilizar. Y como decía el doctor, si nosotros en El Salvador, bueno, desde hace mucho, desde que éramos niños, escuchábamos que la gente ocupaba el marihuanol, ¿verdad? Porque lo hacían con alcohol de 90 y se lo ponían para la gente para la artritis reumatoidea. Le servía como sedante. ¿Le servía? ¿Y sirve? Y sirve como sedante. Entonces, se utiliza a nivel del campo. Sí, en las canchas lo utiliza la gente. Mira. Entonces, lo que estamos quizás con esta ley, de la cual yo considero que todos vamos a tener una misma sintonía de pensamiento y de convicción de la creación, es que estamos hablando de una planta que va a servirnos para utilización terapéutica y en donde debe de existir una institución que vele tanto la regulación de la utilización como la regulación desde dónde viene. Ahora, es importante decir que en El Salvador la plantación de la cannabis no es así en grandes producciones, ¿verdad? No es en grandes producciones. O sea, además como ilegal debe ser escondida. Como ilegal, pero nosotros sabemos que ilegalmente está. Entonces con eso lo que nosotros... Ahora sí conozco yo un montón de muchachos
incluso algunos camarógrafos que en su casa, en la maceta de la casa. En la maceta, claro, claro. Entonces con eso estamos hablando... No son los cámaras de acá, no, otros. Yo creo que este es un tema sumamente importante que le abre las puertas al país en tecnología y por supuesto en calidad, ¿verdad? En un salto de calidad en lo que se le puede estar ofertando a los pacientes para disminuirles a muchos tipos de sintomatología. Sin duda, doctor. Mire, solo quería complementar. Esta planta, los productos activos pueden tener un efecto psicoactivo y no psicoactivo. Los ejemplos del no psicoactivo, el cáñamo. ¿Cuánto no se hace del cáñamo en el mundo? Desde la época de todas las culturas. Y tiene efectos psicoactivos porque tiene una fase eufórica y una fase relajante. Porque el cáñamo. Es que el cannabis está íntimamente relacionado con el cáñamo y para algunos es lo mismo, pero es cuando tiene efecto no psicoactivo. Ok. Y cuando tiene psicoactivo es cuando agarramos esos ingredientes. Entonces, como tiene un efecto también euforizante y no solo relajante, porque los CB1, que son los receptores, se encuentran en los ganglios basales de nuestro cerebro y en el sistema límbico, por lo tanto se meten en la vida emotiva del paciente. Ok, a ver, vamos a otros temas, porque tenemos muchos temas que hablar. ¿Cómo están viendo la nueva autoridad del sistema de salud? ¿Han tenido ustedes reuniones con ellos ya? Estamos viendo que han dicho que van a mejorar toda la parte de entrega de medicinas, que están haciendo un estudio de todos los hospitales del país para ver el estado en que están. Han cambiado a muchos directivos, básicamente jefes de directores de hospitales, y que también están haciendo un estudio para ver cómo van a ir, por qué lado van a ir mejorando la salud del país. Han dicho que la prioridad de ellos es la salud básica, digamos, hay que entrar en la atención básica de salud. Bueno, mire, Angela Merkel acaba de decir que un grupo de personas... Oye, Angela Merkel, le podemos dar un poquito de sí, esto usted ya la vio, que estamos ¿verdad? hablando, porque los tiritones que está teniendo, qué lástima. Sí, Es pero para Parkinson también. Es también utilizado para Parkinson, el cannabis. Es Parkinson, yo creo que eso, ¿no? Es Parkinson y la cannabis tiene estudios basados en estudios que está para Parkinson. Wow. Acaba de decir que cuando una persona, un grupo de personas llegan al poder político, no pueden estarle echando la culpa a los demás o al pasado, porque justamente se han hecho elegir porque tienen soluciones a los problemas. En ese contexto, nosotros, y hablo por mí, estoy decidido a apoyar a esta nueva gestión, a esta nueva señora ministra de Salud, a quien no conozco, pero me gustaría apoyarla desde la política en salud, porque los problemas de salud del país son estructurales y no deben obedecer apenas a una agenda de gobierno, sino deben de obedecer a una agenda de nación, a una agenda de país. Los problemas son graves en atención, en medicamentos, en infraestructuras, insumos médicos, insumos no médicos, y podemos ir avanzando en cada uno. Lo que sí le puedo decir es que hay un grave desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y no médicos en el país. Y eso necesita la participación no solo de médicos, ¿Estas ni solo de donaciones que han políticos. venido han solucionado el problema? Bueno, mire, las donaciones son bien recibidas, pero hay que ver, por ejemplo, fecha de vencimiento. ¿Cómo se distribuyen? ¿Con qué criterios se distribuyen? Ahí estaba viendo yo que unos médicos estaban diciendo que a Sonsonate no ha llegado nada. Es que Sonsonate es un hospital de segundo nivel. Lo que debe de haber aquí es un plan y una política de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos. Debe de haber un plan para pronto atendimiento, para que las listas de espera pasen a un mes por ejemplo, para consultas, las cirugías selectivas, el tema de las emergencias, el tema de la certificación de hospitales. Es necesario que haya un hospital de tercer nivel en la zona occidental, un hospital de tercer nivel en la zona oriental. Es necesario que el Hospital San Rafael, por ejemplo, que tiene una vocación para traumatismo, le apoyamos en ese sentido, que el nuevo Hospital Rosales responda a las necesidades de tercer nivel y que la atención primaria en salud sea importante. No es construyendo más hospitales que vamos a solucionar el problema, es teniendo un plan nacional y una política nacional de salud. Y entonces el Para gran que reto, la gente las cosas básicas sea atendida sin necesidad de llegar a un hospital. el gran reto, el gran desafío, en primer lugar, es cumplir con la nueva ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que integrar el sistema, porque no solo es el Ministerio de Salud que tenemos en el país, tenemos Seguro Social. Y ese Sanidad proyecto de Militar. ley
de servicio de salud integrado está ya Ya es ley de la República. es ley de la República. Lo que ha pasado aquí, Nacho, y usted se debe de acordar, que aprobamos una ley de deberes y derechos de los pacientes. Sí, señor, me recuerdo muy bien. ¿Y a dónde está el reglamento? Y la ley de salud mental. No han ¿Y a hecho dónde está el reglamento reglamento? todavía. ¿Y a dónde están los reglamentos? Mire, yo he llegado a hospitales y he pedido que me muestren la ley de derechos de pacientes y me dicen que no la Bueno, conocen. pida los reglamentos y usted se va a dar cuenta que no hay reglamento. Entonces, la situación no es de echarle la culpa a nadie, sino que el problema de salud es estructural y todos tenemos que participar. Le cabe al gobierno ejercer liderazgo para solucionar los problemas y nos cabe a nosotros, desde el legislativo, apoyar, pero también como profesionales de la salud, que entendemos y conocemos la política en salud, participar y apoyar a los nuevos titulares. Correcto. Doctora. Bueno, sí, yo conozco a doctora Ana Bendec y también al doctor Alvarenga, quien es el viceministro, y por supuesto estuvieron en la Asamblea Legislativa dando la presentación del informe que dejó la gestión anterior. Llegaron tanto doctora Gómez, que es presidenta de Comisión de Salud, como mi persona, pues fuimos a saludarlos, por supuesto, a ponernos a las órdenes, y a decirles que queremos trabajar en conjunto, ¿verdad? El tema de salud, como ese mismo día lo platicábamos con ellos, no tiene color político. De hecho, nosotros sabemos que ha habido una administración en donde estuvimos nosotros como FMLN, en el cual hicimos muchos logros y mucho legado, pero que hubo también muchas carencias. No podemos negar que hemos nacido en un país en donde una de las grandes déficits es lo económico, ¿verdad? No tenemos riquezas naturales y eso hace que tengamos un déficit real. Necesitamos nosotros como parlamentarios trabajar en aumentar un presupuesto para el sistema de salud, eso es obvio, pero también es importante decirte de que nosotros debemos trabajar en un plan de salud que sea objetivo. Para mí, el hecho de que este día tuve yo el honor, diríamos, de estar con los encargados del Fondo Mundial, y hay cosas que hay que decirlas porque como país hemos dado avances y nosotros nos sentimos solamente estancados. Nosotros es claro que tenemos en este momento que ayudarle al gobierno que acaba de entrar, tal cual dice el doctor, sin estarnos echando todo el lodo hacia atrás, vea. O sea, yo creo que el salvadoreño común ya está cansado de que pasemos 3, 4 años diciendo que por el gobierno anterior, yo creo que cada quien hace su esfuerzo. Entonces, cada quien hace su mejor esfuerzo y el gobierno que nosotros acabamos de entregar hizo un esfuerzo basado en logros. Y ese día, yo reunida con el jefe del Fondo Mundial me decía, mire, El Salvador está por ganarse ahorita $500,000 por hacer el país en toda Latinoamérica sin malaria. Ustedes van a ser acreditados por la Organización Mundial de la Salud a partir de septiembre. Y ellos dicen, y estamos contando los días porque llega septiembre, porque si ustedes en 3 años consecutivos han logrado eliminar el Aedes aegypti, productor de la malaria, entonces en ese momento, ¿cuál es el Aedes aegypti. Aedes aegypti. Entonces me dice él, usted van a ser los que van a recibir. Y eso es importante. Okay. Para las personas quizás eso sea algo que se desconoce. Igual hablamos en el tema, por ejemplo, de tuberculosis. Somos un ejemplo del mundo, ¿sabías tú? Acabamos de atender aquí a todos los países de Latinoamérica, incluyendo mi Chile. Ella es chilena también. Sí. Acabamos de tenerlos aquí evaluando las experiencias que El Salvador tiene en política de TBA, de tuberculosis. Somos un país que en el mundo somos reconocidos como un programa exitoso. Entonces, nosotros hemos dado saltos. ¿Qué falta por hacer? Nacho, ni en Suecia, yo viví en Suecia, y ni en Suecia tienen ahorita la posibilidad de ver pasado mañana o el otro mes a un paciente. No es así. Porque los países han crecido en muchas cosas, pero en tecnología habrán crecido, okay. Pero en la resolución de ese problema en la población creo que es una deuda de muchos lugares. Normalmente en cualquier país del mundo los reclamos hacia salud son grandes, digamos, se dice que no se recibe, que la atención no es lo mejor. Ahora mire, Nacho. Pero obviamente, doctor, voy a ir al corte y vuelvo inmediatamente. Completar solo el tema de malaria y tuberculosis. La malaria es un ejemplo de lo que se hace en el tiempo.
esto comenzó en los gobiernos del PCN hace ya 40 años y ahora no tenemos malaria. Pero en el tema de tuberculosis somos un ejemplo en el mundo, pero el nuevo gobierno tiene que entender que en los centros penales del país hay un alto índice de tuberculosis y eso lo y puede de HIV. eliminar. Y hay que saberlo y se lo decimos al gobierno actual que están comenzando a trabajar, que se necesitan programas especiales antituberculosos, que ya comenzaron Cabalmente, en centros ayer- Me penales. gustaría que después... Cabalmente ayer me explicó, Sí, me quería que me escribió dieras un pariente de una reo que está en la cárcel de mujeres, que me estaba hablando de los problemas médicos que hay internamente. El Quisiera problema que es me diera grave respuesta. y hay Ya, una crisis en voy al centros corte y penales. hablemos de eso. Ya volvemos. A ver, veamos. Sabemos que estamos con todos los centros penales en emergencia. Creo que ayer se levantó el de cárcel de mujeres, creo que ayer recién. Pero sí, yo he escuchado, me han informado, en las cárceles hay problemas muy graves de salud. El problema es que esos problemas de salud dentro de las cárceles no se quedan adentro, salen. Tarde o temprano van a salir y van a contaminar al resto. Así es. Bueno, Nacho, mira, decirte que, por ejemplo, el tema de tuberculosis, el 50% de los casos, fíjate, el 50% de los casos reportados en el país vienen de las cárceles. El día de hoy me decían justamente la gente del Fondo Mundial que están muy preocupados porque parte de los fondos que ellos desembolsan en ayuda para nosotros en el tema de tuberculosis están basados en 4 indicadores y 2 de ellos están estancados en este momento, porque 2 de ellos, que son el tratamiento y el diagnóstico, no se están pudiendo realizar por la manera en que se están manejando las cosas ahorita a nivel penitenciario. De hecho, decirte que la tuberculosis es una enfermedad que nosotros la llamamos con atención asistida. Cuando tú tienes tuberculosis, el medicamento tiene que tomarse enfrente de un personal de salud. No es que te dan el medicamento, y de ahí es la importancia. Porque como llega una persona, un personal de salud que te lo da, entonces esto hace... ¿Por qué se lo da y tiene que estar ahí? Porque una de las grandes dificultades del tratamiento de la tuberculosis es que la suspensión de un día, que tú no te lo tomes, o 2 días, crea resistencia al medicamento. Ya. Y la resistencia al medicamento empeora el problema, porque entonces nosotros salimos de protocolos de atención ya establecidos a nivel mundial. Entonces, ahora me decía el jefe de Fondo Mundial, estamos preocupados porque nos entrevistamos con el personal del Ministerio de Salud y 2 indicadores no se están cumpliendo. No podemos hacer diagnóstico, que es a base de las baciloscopías, porque están los presos en total reclusión. Sin embargo, esto tiene un montón de aristas, ¿no? Y una de ellas es los derechos que los mismos presos tienen a nivel de derechos humanos, porque el problema es el reo que está sano. El reo que está sano, el Se reo está contagiando. que está contaminando. Y los que llegan. Y además de eso, los que le llegan a visitar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ahorita... El mismo personal. El mismo personal. Entonces el año pasado tuvimos 2,000 y tantos casos de tuberculosis. Alto. Altísimo, sí, es el mayor indicador. Nosotros, si nos vamos a la población normal, el indicador de diagnóstico en tuberculosis es bien bajo. No tenemos casi. Pero puede en cualquier momento aumentar. A ver, una explosión. Una explosión, así es. O sea, entre más Es hacinamiento... que toda medida tiene que tener lógica, ¿no? Lógica. Y tiene que tener la mínima flexibilidad para poder adaptarse a las cosas que se necesitan. Así nada puede ser. Ahora, el tema es que este es un tema de salud. Uno entiende perfectamente lo de que es seguridad pública. No nos queda la menor duda que de las cárceles han salido órdenes de asesinato. Sí, que y hay de que homicidio. ser duro. No nos queda la menor duda. Y que hay que ser duros y que se cumpla la ley bien, a fondo, acabar con la corrupción en los penales y que por ejemplo, que no entren ni salgan llamadas telefónicas. Claro. Eso lo entendemos. Estamos todos de acuerdo en eso. Sin embargo, el tema de salud es un tema de salud pública, porque la tuberculosis que está ahí adentro, el HIV que está ahí adentro, el SIDA, va a salir de cualquier manera de los centros penales a la población en general. Y los buenos índices que tenemos afuera, que son producto histórico del trabajo que se ha hecho en salud en estos temas, ya pusimos el ejemplo de la malaria, por ejemplo, se puede caer. Pero dejemos de hablar de índices, hablemos realmente de lo que interesa, de su salud, de mi salud y la salud de la gente. Eso es lo que está en riesgo. Sí. Ok, qué bueno que tocamos ese tema
porque realmente a mí me lo han señalado alguna gente que me escribe, amigos televidentes, que me escriben sobre esto. Y de hecho, nosotros pensábamos en los próximos días llamar al director de centros penales o al ministro de Justicia y a la señora ministra para ver qué vamos a hacer, y aquí incluirnos todos, ¿no? Nosotros, que ya dejemos de estarnos echando tierras uno con otro, sino qué vamos a hacer. Nosotros tenemos, y hay patologías, hay enfermedades en donde tenemos el ojo del mundo en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayudan, porque somos todavía un país en que dependemos mucho de la ayuda extranjera. Y entonces, esto es, ¿qué vamos a hacer para que se sigan las medidas que que a través de Casa Presidencial están emitiendo en los centros penales? Pero siempre y cuando se respete a que la salud de esas personas que están ahí, porque pueden ser fuente de contaminación para personas que no tienen nada que ver con el centro penitenciario, se cumplan los medicamentos, se cumplan los diagnósticos. Eso lo necesitamos nosotros porque definitivamente, como dice el doctor Candray, eso es una bomba. Y definitivamente se ha trabajado mucho en eso y no podemos echar a la borda un trabajo que a nivel internacional ha tenido un reconocimiento. Es decir, no podemos decir que, por ejemplo, el hecho de que hablen de un programa de tuberculosis y El Salvador sea ahora, un doctora, país... en este caso, ¿hay normas internacionales en ese sentido? Sí. O sea, hay algo que dice, mire, usted estado de tal país, no puede, digamos, hacer una excepción en un centro penal, porque el centro penal, por mucho que esté aislado, nunca va a estar aislado totalmente de la población. Acuérdense que nosotros somos firmantes de muchos convenios de derechos humanos. Y además de eso... Pero más que derecho humano, como tema de salud, por ejemplo. Sí, Salud pública. Lo que pasa es, Claro. es que la salud pública es un derecho humano. Entonces, es un enlace, es un engranaje de esto. Y que es importante que la gente o la población que nos está viendo en este momento no vaya a decir, aquí están defendiendo a los reos. No estamos. Normalmente algunos tienen esa actitud. Sí, no que estamos no están en pensando. eso, sí. Nosotros estamos amplitud. pensando en la gente. ¿Qué va a pasar Claro. con la señora tortillera que llega, la señora que entra a visitar a su reo y después llega con una tos enfrente de la tortillera y ella viene desde ahí? O sea, es una cadenita, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la tuberculosis fue una de las enfermedades en donde tuvimos mayor índice de mortalidad. Y eso fue dramático para el mundo en algún momento. Y eso nosotros, a través de la historia, de las vacunaciones, de la prevención, de todo eso se ha ido manejando. Entonces nosotros lo que queremos nada más es hablar con los funcionarios para que juntos podamos hacer una estrategia que permita no servir de canal para que se sobredimensione la patología de la tuberculosis. Y ya que la doctora habló de la palabra vacunación, es importante solicitarle, pedirle vehementemente al nuevo gobierno de la República que cumpla con la ley de vacunas. Sí. Que si no puede cumplir con la ley de vacunas... ¿qué pasa con la ley de vacunas? Porque estaba viendo, digamos... No, es que puede ser que no puedan cumplir. Entonces hay que reformar la ley. Pero mientras no se reforme la ley, debe cumplir. Es lo mismo la ley del escalafón, debe discutirse, debe debatirse si no se puede cumplir. Lo mismo la ley de vacunas que dice que por lo menos el 1% del presupuesto general de la nación del año anterior debe de ir para vacunas. Entonces, esa es la ley. Si no se debate de aquí al 30 de septiembre o cuando venga el nuevo presupuesto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un incumplimiento de ley. Y no solo en eso, entonces ya hablamos de tuberculosis, ya hablamos de malaria, HIV, SIDA, pero aquí hay otras enfermedades muy importantes que son las enfermedades degenerativas, las enfermedades de la tercera edad que están consumiendo mucho del presupuesto nacional del país. Los accidentes de tránsito, la violencia social, todo eso consume fuertemente las cantidades de dinero que van para salud. En ese contexto, el tema de salud no solo está restringido al Ministerio de Salud, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la contaminación. Este es un problema de agenda nacional de país, de agenda de nación, y debemos de verlo holísticamente, no separadamente, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando de la tuberculosis en centros penales, que si se ve aparte, nos termina afectando a todos. Y nosotros una vez más decimos, de acuerdo con las medidas rigurosas y fuertes contra estos criminales. A los criminales los queremos fuera de circulación. Sin embargo, el tema de salud pública es el tema de todos, de los que tienen tuberculosis y de los que no tienen tuberculosis. Aquí queremos que los que no tengan, no vengan a tener. Y por eso queremos que haya un gobierno fuerte que diga qué hacer en este tema.
Ok. ¿Quién no puede infectarse de tuberculosis? El que está vacunado. Realmente nosotros todos estamos vacunados. Fíjate que el año pasado tuve ¿Y por qué una persona puede infectarse aunque esté vacunado o no? Porque ha habido a través del tiempo multiresistencia. Ya. Y estamos teniendo tuberculosis que es sumamente resistente, y esa es una de las formas. Ahora, nadie te puede garantizar que aunque estés vacunado, vayas Claro. o no a padecer de la patología. O sea, aunque todo el personal Sí. de centros penales esté vacunado, igual le puede Por lo dar. menos le puede dar, pero menos grave, pero Menos, que le sí. puede dar, le dan que Le esté da. vacunado. Claro. Ya. Y de hecho nosotros, fíjate que yo estuve viendo las clínicas empresariales en el Seguro Social, y recuerdo hace 4 años, tuvimos un brote casi de 6 personas en una área de la Corte Suprema de Justicia. Una persona estaba dentro y como estaban tan confinadas, se les infectaron a otras, ¿verdad? Y fue bien duro, porque incluso el sindicato pedía que cerráramos un edificio de la Corte. Fíjate, o sea que estas son enfermedades que nosotros las creemos olvidadas, pero en realidad están resurgiendo. Y de ahí la importancia que los organismos internacionales están viniendo a tocarnos la puerta y a decirnos reaccionen. Por ejemplo, en los Países Bajos ha habido un incremento de la tuberculosis. Hay sarampión en Estados Unidos. Sí, ¿por qué? ¿Y a causa de qué se da todo esto? Acuérdate tú, todos los migrantes. La migración. La migración es la principal causa de la transmisión de patologías que a veces tú crees que ya pasaron. Y como decíamos, una de las dificultades es, por ejemplo, la malaria. Nosotros creemos que ya desapareció, pero nosotros tenemos que estar expectantes. De que no entre gente que nos pueda traer malaria. Correcto. Porque de hecho lo que tenemos, un caso que tuvimos hace 3, 4 años, fue un caso que fue exportado, no fue un caso que haya sido nacido aquí en El Salvador. Ok. Bien, Nacho, yo sé que Sí. el tiempo se está terminando. No, todavía tenemos, pero necesito que me den. Vamos, ya, entonces. El tema voy de a- trasplantes. Voy a corte, voy a volver con el tema de trasplante, como Ok. usted diga. Con mucho gusto. Ya volvemos. Hay otro tema importante y una es la ley de trasplantes, ¿no? De órganos. Así es. Ese es el nombre de la ley, ¿o no? Sí, ley de trasplante de órganos. El nombre es Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. Ya. Este es un déficit importantísimo que el país tiene ante la historia y ante su población. Nosotros vemos que en el Seguro Social en los últimos años se han hecho aproximadamente más de 900 trasplantes renales, muchos exitosos. Esa gente ha sido heroica porque ha estado trabajando con grandes limitaciones. Pero la ley de trasplante no solo debe estar referida al tema renal, sino que se necesita una ley que venga a fomentar que se haga. ¿Qué tenemos hoy día? Porque todos sabemos, hace poco escuché a una persona que decía, fui a renovar mi DUI y nunca me había dado cuenta que ahí preguntaban si uno podía Claro. o no. Y yo dije feliz, claro, yo si me muero, que mis órganos, que si sirven, que puedan servir a otra persona. En la Comisión de Salud hay 3 propuestas y en 2 de ellas, si no me falla la memoria, dice que todos somos donadores potenciales, a no ser que digamos que no en vida. Es decir, en el momento En el de DUI. sacar en el DUI, ahí debe decir no acepto ser donador de órganos. De otra manera, pasaríamos a ser donadores. Eso hay que seguirlo discutiendo, Ya. hay que seguirlo debatiendo. Este lunes comienzan a llegar las primeras personalidades que van a discutir este tema, pero el tema de trasplante de médula ósea, de corazón, de pulmones, de intestino, de piel, trasplante de córnea. Aquí todas las semanas se hacen trasplantes de córnea. Entonces es importante que haya una normativa, una ley sobre el tema. Pero como es trasplante de órganos y tejidos, el tejido que a cada rato se trasplanta de una persona a otra, que el nombre es que cuando pasamos sangre de un lugar, de un cuerpo a otro cuerpo, eso tiene que ser también regulado, porque esto no puede prestarse también a actos de corrupción, que por dinero se estén comprando órganos, que se estén comprando corazones, ¿Está pulmones. ocurriendo eso en el país, doctor? Bueno, yo no tengo pruebas de eso, Pero se oigo supone que decir, sí. pero oigo decir que la gente vende riñones, que vende córneas, que de los cadáveres se extraen o no se extraen de una forma correcta, legal. Los órganos que vienen al O sea, país. ¿no tenemos el marco legal para todo esto? El marco legal en el Código de Salud habla un poco, pero Pero El es Salvador es deficitario en cuanto a que no tiene esa ley. Entonces, esta es una ley de trasplante de órganos de vivo a otra persona viva, pero puede ser de cadáver a una persona viva. Entonces, ¿cómo se decide eso? ¿Cuál es la parte ética? ¿Cuál es la parte bioética? La parte legal, no es solo la parte médica. Sino, esto es bastante complejo.
No será fácil la discusión de esta ley porque ve usted que tiene tantas aristas. Sin embargo, es necesario que se defina de una sola vez por todas cómo va a ser. Darle ese instrumento que seguramente debe ser perfectible en el tiempo. Y ya le puse las transfusiones de sangre, aquí se hacen transfusiones a cada rato. Claro, y yo me imagino, digamos, que también hay que tener claro, porque esto no es una cosa fácil, hacer un trasplante de un difunto, no sé cuánto tiempo duran los órganos, pero hay un tiempo, digamos, que hay que trabajarlo y hay que... O sea, hay toda una coordinación en eso, ¿no? Sí, Nacho. Quiero decirte que en El Salvador se han hecho más o menos 900 trasplantes, o sea, tenemos una buena cantidad. ¿De qué generalmente? ¿Lo mismo que es casi al 100%, casi al 100% Renales. riñones. Riñones. Sí, hay de hecho... O sea, tenemos un problema grave en el país de insuficiencia renal. Sí. Y entonces los médicos se han especializado en eso y están nosotros, trabajando bien. De hecho, hay una sociedad de trasplante en El Salvador. Hay una sociedad de trasplante en la cual vaya nuestro saludo para todos los compañeros. Es el Día del Médico y para cada uno, para todos ellos va Saludos, felicitaciones. Sí, nuestras felicitaciones. Pero ellos están haciendo una labor muy, muy encomiable, ¿no? Porque es básicamente un grupo de médicos en donde hay intensivistas, anestesiólogos, urólogos, nefrólogos, cirujanos vasculares, es decir, es un grupo de médicos que han hecho una sociedad de trasplantes y que básicamente yo creería que lo están haciendo por amor al una sociedad de profesionales. No, de profesionales. Todos están haciendo trasplantes a nivel del Seguro Social, porque un trasplante a nivel privado te anda por un ojo de la cara. Entonces, de estos que nosotros estamos hablando, de 800 y tantos trasplantes, casi los 900, son trasplantados del Seguro Social. Y nosotros, con esta ley... El resultado de un trasplante la efectividad es inmensa, es decir, reducís al 30% al costo al Estado por paciente. Esto es como, claro, porque un paciente renal es caro. Pero, más que eso es lo que ejerce, lo que aumenta la producción y el cambio de vida total para el paciente. Y que sale más renal. barato para el país. Sí, Claro, o sea, por eso, reduce Claro. el costo de un paciente renal. Porque un paciente que está sometido a hemodiálisis o diálisis peritoneal, tarde o temprano, Toda va su vida. a fracasar, Exacto. va a morir, en otras Así palabras. es. Pero si se le hace el trasplante, se le da una oportunidad de vida más larga. Se le acaba el problema. Y además de eso, comienza a tener menos gastos como familia, como persona y como Estado. Menos trauma Entonces, familiar. nosotros tenemos que promover que estas cosas se den. Y este es el caso renal. Pero aquí hay trasplantes, debemos de hacer una ley para trasplantes de todo tipo. Ahora, ¿está siendo fácil lograr el órgano para trasplantar Bueno, a una persona? estamos comenzando la discusión. Hay 3 propuestas y ya la Comisión Técnica de la Comisión de Salud hizo una propuesta. Está participando OPS, OMS va a participar. Hay una propuesta que la Comisión de Salud visite Uruguay, por ejemplo, para darse cuenta cómo están esas cosas. Porque, como le digo, esto es un tema complejo de tecnología, de técnica, de ciencia, pero también de talento humano. Y El Salvador tiene talento humano. Pero también eso pasa por los salarios de esta gente. Entonces, esto es una cuestión que hay que discutirla ampliamente. Ajá. Ahora bien, cuando, por ejemplo, en este momento se están haciendo trasplantes en el Seguro Social con pacientes vivos, con personas vivas. No tenemos con paciente cadavérico. No tenemos todo. No, nosotros no estamos haciendo ahorita con paciente cadavérico. Y ahorita lo que nosotros estamos haciendo... Eso significa que un pariente o un amigo le la dona gran un mayoría, órgano al otro. La gran mayoría Ahora, es así. tengo entendido que el que dona sufre más que el que recibe. Lo que pasa es que entras en un proceso de manejo para el mantenimiento del riñón que has aceptado, claro. Y por supuesto un control continuo la persona que dona. El que dona tiene que también seguir un tratamiento después. Sí, totalmente. Claro. O sea, no es tan fácil de decir de compatibilidad de órganos. Y un tema complementario a esto es que el que recibe el órgano, en el caso en el riñón, va a necesitar de inmunosupresores el resto de la vida. Claro. No es cuestión de que se acabaron y ya no hay, que hubo una huelga y ya no hay, que no hay presupuesto y no hay. Por ejemplo, si se le va a dar micofenolato, por ejemplo, tiene que haber micofenolato siempre. Entonces, el tema es complicado, es de planificación estratégica en el tiempo y es de los resultados que andamos buscando en la Comisión de Salud. Está bien planteado el tema,
El lunes comenzamos la discusión franca y sincera sobre este tema y nosotros esperamos que para fin de año o para después de fin de año estar dando un instrumento donde hayan participado la Asociación de Profesionales de Trasplantados, pero también el propio trasplantado tiene que llegar a decir. Uno de los proponentes es un diputado que se fue beneficiado con un trasplante renal y ha hecho una propuesta. Entonces nosotros queremos que la gente participe, que llegue a la Comisión de Salud, que no espere que lo invitemos, que mande una carta para participar y que vaya a decir lo mejor que tiene de sí para este tema fundamental para el país. Ahora, Okay. Nacho, Ahora, lo ideal sería llegar al trasplante de órganos sacados de un difunto. Sí, lo que pasa es que ahorita lo que vamos a hacer es recibir a neurólogos y neurocirujanos que nos lleguen a hablar también de muerte cerebral, Ya. no necesariamente cadavérico, sino ok. que el que tenga muerte cerebral, porque vos, ¿de qué te sirve tener en las salas de El que hospital? tiene muerte cerebral está muerto. Está muerto. no arma. Entonces, en eso O sea, queremos trabajar. Y- Pero hay que saber dar el diagnóstico de muerte cerebral. Exacto, ¿en qué bien. momento? ¿En qué momento? Porque sacarle un órgano antes que esté totalmente muerto está jodido. Exactamente. Bueno, mire, se acabó el tiempo. Qué lástima. Me encantó este programa porque uno siempre puede decir de este programa salen cosas positivas y de este ha salido cosas positivas. Sí. ¿Ya? Y que me gusta mucho, digamos, que dos diputados médicos con diferentes tendencias políticas tengan tanta coincidencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y esperando que Muy salgan amable. los reglamentos de las últimas leyes que han sido aprobadas en la Comisión de Salud. Muchas gracias, Gracias, doctora. Nacho, Muy gracias amable. y gracias a todos. Y felicidades a los colegas médicos. Felicidades. Felicidades la a todo el población gremio más médico. noble. Y yo creo que vamos a tener que hacer otro programa antes que pase un mes, Así para seguir será. hablando de salud. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.